Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un tercer episodio de este su bello y bonito podcast. Antes de empezar, vayan por unos doritos, unas palomitas o, por qué no, una botana sana, como una ensalada o un elote. Hoy quiero contarles una experiencia muy personal relacionada con algo del que casi nadie habla cuando tocamos temas de finanzas personales, y es el capital intelectual. Pero antes de empezar a hablar del tema, les pido dos disculpas, una porque estoy muy congestionado y hablo como Carlitos, y la otra es porque en los episodios anteriores estuve diciendo video, y el tema es que esos audios iban a ser para un video. Pero luego dije, bueno, pues lo subo al podcast y por eso terminaron en el podcast como exclusivos, salvo el de Kavak. Pero bueno, es por eso que digo videos cuando pues, en realidad es el podcast. Este sí va dirigido especialmente únicamente para el podcast y no se va a subir ni a postear en ningún lado, y tampoco es la intención. Así que pues nada, por ese detalle les pido una disculpita. Pero ahora sí, vamos a continuar. Como ya lo leyeron en el título del podcast, es verdad, ganaba más dinero en un trabajo donde me pedían la prepa que cuando ejercí mi licenciatura. Y aquí vamos a abordar un tema central. Es que esto únicamente lo digo como trabajador, no ya posteriormente como emprendedor, como autoempleador o demás. Eso ya es diferente, como trabajador únicamente. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque lo cierto es que no todas las personas quieren emprender, no todas las personas quieren tener una empresa, y eso está bien, también es natural, el sistema también necesita empleados. Y pues en su momento, pues también para poder emprender, pues a veces es necesario ser empleado para aprender procesos y pues también para codearte de contactos y demás. Entonces, pues es natural, pero bueno, pues el tema sí es este, que yo ganaba muchísimo más antes de poder tener mi licenciatura y ejercer, que, pues, inclusive cuando tenía la prepa. Ese es básicamente el punto central, ¿no? Y quiero empezar con un meme del que seguramente has escuchado, y el meme es que el pobre cree que el rico gana 30,000 pesos al mes, y el rico cree que el pobre gana 30,000 pesos al mes. Y aunque suene chistoso, es una realidad. Esa diferencia de percepción nos aleja muchísimo de la empatía social, y bueno, pues en las clases bajas y medias nos inculcan una idea muy clara. Estudia para que ganes dinero, estés bien y tengas un estatus social aceptable. Y la realidad es que eso vive muy fuerte en el imaginario colectivo, pero la realidad suele ser muy distinta. Aclaro algo importante, no tengo la verdad absoluta y tampoco hice un estudio para conocer de alguna manera una proporción estadística si esto sucede en todas las profesiones y con todas las personas, pero pues bueno, al menos se los voy a compartir desde mi experiencia y pues también como la reflexión que me dejó pues todo este análisis y principalmente pues también mi vida. Esto ya se los había comentado anteriormente, durante varios años fui trabajador bancario, no en puestos directivos ni de gerencias regionales, sino en puestos normales como administrativos y atención al cliente. Y bueno, esto es importante mencionarlo porque no quiero que piensen que tenía, digamos, un sueldo medio alto porque pues, yo tenía una dirección o una gerencia regional. Eso no es así. Inclusive, pues en direcciones o en gerencias regionales, los sueldos pueden ir inclusive desde 90,000 pesos, ¿no? Más o menos al mes. Entonces, pues, digo, como les puedo mostrar, son puestos bastante simples y muy alcanzables para la mayoría de la población. Entonces, pues, digo, yo pasé por 2 bancos con varios cargos y, pues, algo tan simple como la preparatoria, a mí me permitió ganar alrededor de 30,000 pesos, sumando sueldo y otros ingresos, como comisiones y demás. Entonces, pues, la verdad es que no eran jornadas muy pesadas, digo, en la atención al cliente en sucursal sí era bastante pesado, pero en las áreas administrativas la realidad es que no era muy pesado. Yo llegué a trabajar jornadas de 6 días, con jornadas de mediodía o, de 5 días completos. Entonces, pues, la verdad es que tenía muy buenas jornadas, digo, en el puesto más bajo en un banco, trabajar un sábado, trabajas alrededor de 5 o 6 horas. Pues, te pueden llegar a pagar desde, me parece que 900 pesos. O sea, la verdad es que me parece muy bien por unas horas, pues, sobre todo porque no te requiere ninguna especialización. Digo, salvo en algunos puestos que, pues, lógicamente te van a pagar más. Te pueden pagar hasta 2,000 pesos por unas cuantas horas. Digo, ni siquiera un profesionista cobra eso. Entonces, pues, de alguna manera yo me encontraba en ese limbo extraño entre ser pobre y ser rico, dependiendo de la perspectiva de quien me vea.
Pero lo cierto es que el dinero no siempre te da la satisfacción. También trabajar en el banco se vuelve un poco pesado, sobre todo por la responsabilidad y los protocolos que tienes que llevar a cabo. Entonces, pues, en un punto decidí salirme, pues, para ejercer como licenciado en derecho. Y, pues, fue ahí cuando vino la sorpresa. No solamente entré en un mundo de explotación laboral, sino que empecé ganando el salario mínimo. Entonces, yo pensaba, bueno, pues, esto va a cambiar conforme tenga más experiencia, y sí, sí cambia, pero no como muchos creen. Con el tiempo me di cuenta de que abogados con maestría o especialidad, inclusive con doctorado, ganan en promedio de 35 a 50,000 pesos mensuales, dependiendo del área y la complejidad. Y claro, hay excepciones como el tema de la rama mercantil, la fiscal, la propiedad intelectual, el derecho financiero y en general, pues lo que tenga que ver con negocios. Ahí como empleados, pues sí pueden llegar a ganar entre 80,000 y 100,000 pesos mensuales. Digo, quiero recalcarlo porque todavía siendo empleados, no siendo socios de un despacho, ni emprendedores, ni nada de eso. Entonces, pues, como empleados todavía pueden ganar, pues, más o menos un puesto de una gerencia regional en el banco. Pero cuando ves los requisitos, entiendes la realidad. Y para trabajar en unos puestos como licenciado en Derecho que te paguen entre 80,000 y 100,000 pesos como empleado, pues te piden 15 años de experiencia para arriba, tener al menos 2 idiomas, tener un doctorado, que pues estudiar te lleva cerca de, pues, ¿qué te gusta? Tal vez unos 17, 18 años para llegar a un doctorado, tener especializaciones, certificaciones internacionales o nacionales. La realidad es que eso no lo tiene la mayoría de los abogados. Entonces, muy difícilmente, si no es que es prácticamente imposible, que un abogado llegue a ganar eso. La gran mayoría, incluso de abogados entre 5 años de experiencia y 10 años de experiencia, tienen sueldos entre 12 y 18,000 pesos mensuales después de años de estudio, de inversión, actualización constante y por supuesto de desgaste. Y aquí viene lo más fuerte. Yo, siendo más joven como trabajador bancario, solo con la prepa terminada, digo, en ese momento yo estaba estudiando, entonces no es como que no haya dejado de estudiar y demás, ¿no? O sea, estaba estudiando mi licenciatura, pero no estaba terminada aún. Digo, en ese tiempo yo llegué a ganar prácticamente lo mismo que ganaban mis ex jefes como abogado, y mis ex jefes ya teniendo 10 años de experiencia, más sus 5 o 6 años de licenciatura, más 1 año o 2 años de especialidad, más 3 de maestría. Digamos, prácticamente no tiene lógica que, pues, yo ganara más, inclusive antes que de alguna manera, pues, el dinero valía más. Y también el tema es que esta es una constante en todas las profesiones. Y la realidad es que cuando me puse a analizarlo, inclusive cuando lo platiqué con mis compañeros, inclusive con mi jefe, fue un choque mental. Porque, pues, digamos, tú estudias una carrera, sobre todo una licenciatura, te venden una promesa silenciosa. Digo, nadie te la dice directo, pero la entiendes así. Cuando termine todo va a empezar a valer la pena. Que también es, yo creo que parte de un adoctrinamiento religioso, eso de que, pues, aquí te vas a chingar y cuando te vayas al cielo todo va a valer la pena. Digo, es más o menos lo mismo. Básicamente te venden una idea de que te vas a conseguir respeto, estabilidad y dinero. Pues entonces terminas y la realidad es que no pasa. E inclusive muchas veces puedes terminar y no tener trabajo. Digo, yo afortunadamente, pues empecé a tener experiencia mientras estaba estudiando. Les digo, afortunadamente también fue con el mínimo, porque hay ocasiones las que ni el mínimo te pagan. Yo he visto vacantes donde te disfrazan una relación laboral, te meten como becario tus 8 horas y tú ahí te quedas por 3, 4,000 pesos mensuales. La verdad es que, pues, eso es una grosería. La realidad es que no siempre hay cambios. Cuando tú terminas de estudiar, sigue siendo el mismo, pero con título y más presión, tanto de tu familia, social y, pues, por supuesto, la tuya. Y sobre todo porque, pues, ya invertiste años, dinero y, pues, también desvelos y mucho estrés en la escuela. Digo, yo sé que no se compara el trabajo, el tener que llevar comida a tu casa, con el otro estrés, el de la escuela, pero al final de cuentas es estrés, ¿no? Que tenemos en esa etapa de nuestra vida. Entonces, pues, la realidad es que la expectativa duele. Y sobre todo duele ver que ganas menos, duele darte cuenta de que el mercado no te necesita como pensabas, porque la realidad es que si no lo haces tú, lo van a hacer 15 a 20 cabrones más y van a aceptar ese sueldo mínimo o inclusive que ni les paguen el mínimo. Duele aceptar que, pues, el título no te pone automáticamente en otro nivel.
Sobre todo, hablando en temas profesionales, ¿no? Ya en los estatus, yo creo que han pasado ya muchos años, yo creo que, pues, esas ideas están arraigadas en generaciones anteriores y no actualmente. Entonces, pues, principalmente en temas profesionales, pues, tú pensarías que te va a poner en otro nivel, y lo cierto es que no. Y aquí es cuando, pues, hay como crisis de la mediana edad, la famosa de los 20 a los 30, donde, tienes esa crisis de identidad y, pues, te preguntas, pues, ¿para qué estudiaste, no? Eso, digamos, es un momento peligroso en tu vida, y aquí es donde muchos se rinden o se frustran, o se resignan. Y no porque no sean capaces, sino porque nadie les explicó que el título, pues, básicamente es una herramienta, pero lo que va a hablar por ti, pues, es tu trabajo a lo largo de los años. Entonces, pues, digo, es básicamente algo que nadie les dijo y que, pues, también generalmente, pues, vas a tener que regalar tu trabajo durante esos primeros años, a menos que te encuentres un buen abogado, un buen mentor o un buen profesionista de tu área y que, pues, de alguna manera te pueda pagar y, pues, también enseñarte. Digo, la realidad es que esos casos son muy, muy escasos y, pues, así es como pasa, lastimosamente. Y esto, pues, como les decía, no solo pasa en el derecho, le pasa a los médicos, a los arquitectos, diseñadores, contadores, ingenieros, a casi todos. Yo les puedo contar, muy, muy de cerca, que tengo amigos, familiares, demás, tanto trabajadores en servicios públicos como privados y demás, que después de años de experiencia, que inclusive en cargos públicos, pues les va bien, pero la realidad es que no les va excelente. O sea, es como les comentaba, depende el rango de sueldo de lo que percibes según tu perspectiva de la vida. Pero la realidad es que, pues, 30,000 pesos no te alcanza para mantener una familia, pues, por ejemplo, de 4 o 3 personas, ¿no? Que son las familias modernas. Y hablando de mantenerla bien, que puedan tener, seguridad médica, seguridad jurídica, que puedan cumplir sus necesidades de educación, que nunca se queden, con ganas de alimento, de vivienda, que la vivienda digna también es un derecho, inclusive, pues, es constitucional. Entonces, pues, les pasa casi a todos. Digo, yo he visto médicos que sin pagarles están trabajando hasta 3 días seguidos sin dormir. O sea, eso ya es inhumano, ya es una condición de esclavitud y que los mismos organismos de la administración pública lo hacen, que lo hacen los mismos, hospitales más poderosos en el país, inclusive, pues, en el doctor Simi, que digo, yo he visto vacantes donde les pagan 14,000 pesos al mes. Pero imagínate haber estudiado tanto como estudian los médicos, haber dedicado tanto tu vida a eso y terminar ganando 14,000 pesos al mes. Digo, yo les cuento que en el banco yo ganaba aproximadamente 30,000 pesos con la prepa y no es justo que un médico esté ganando eso, cuando la realidad es que hay más oferta de gente que no tiene tantos estudios que médicos. Entonces, pues, si me lo preguntan ustedes, la verdad es que es muy ridículo y también porque no es desalentador. Entonces, viene una pregunta incómoda y es, ¿la escuela no sirve? ¿Estudiar fue una pérdida de tiempo? Y bueno, aquí la respuesta es clara. La escuela no te hace ganar dinero. Esa es una de las principales respuestas porque eso depende de ti. Pero ojo, la escuela sí sirve y sirve muchísimo. No porque mágicamente te vaya a resolver, te vaya a volver rico, sino porque te forma. Te da una estructura mental, lenguaje, criterio y sobre todo capacidad de decisión. Y esto se los comento porque gracias a la escuela yo aprendí estudiando, hoy puedo crear proyectos con dirección, proyección, con sentido comercial, con seguridad. Digo, si yo no hubiera estudiado, no tendría ni idea de cómo puedo llevar a cabo inclusive este proyecto o algunos otros que tengo, ni siquiera cómo diseñarlos. Entonces, básicamente la escuela sí es muy fundamental. Por supuesto, influye tu entorno, eso sí, ahí sí no hay que negarlo, el entorno también influye. Sí es muy cierto eso de que si tienes una manzana podrida junto a otras manzanas, puede que se pudra también la otra manzana, pero también es muy cierto que no siempre es así. Hay gente que, inclusive aún en entornos malos, logran salir adelante, logran crecer, pues las ganas son lo que te hace. Entonces, pues, digo, a mí, de cierta manera, la escuela me ha dado mucho, mucho aprendizaje, y yo considero que no sería la misma persona, inclusive, que probablemente ni siquiera tendría este proyecto, si no hubiera estudiado todo lo que estudié, si no hubiera aprendido todos los cursos que estudié. Y digo, no solo hablando de la escuela, ¿no? Porque yo soy muy autodidacta.
eh, hago cursos, hago seminarios, hago diplomados, parte de la licenciatura. Todo esto como para aprender un poco más sobre, pues, en general el mundo, ¿no? Y herramientas que me pudieran servir. También yo creo que eso es muy importante porque el qué tan diligente seas tú en tu vida, sí va a determinar tu éxito. Y eso pasa en la escuela. Yo les cuento, tengo un amigo muy cercano. La realidad es que mi amigo es muy igual a mí, es muy diligente en lo que hace, se esfuerza mucho. La verdad es que yo lo admiro muchísimo y lo terminaron recomendando para, pues, la realidad es que un buen puesto. Tiene muy buena, proyección en su carrera, en donde está. Entonces, pues, todo eso fue gracias a la escuela, gracias a que un profesor lo vio y dijo: "Oye, este cabrón sirve". Entonces, tomen en cuenta eso, digo, inclusive hay trabajos donde sí se fijan en el promedio. Yo soy de la idea de que el promedio no importa, pero la realidad es que también yo salí con 9.8 de la escuela. Entonces, pues, de cierta manera, no tengo la calidad moral para decir que el promedio no importa, siendo que yo me esforcé, y no por el promedio, me esforcé porque a mí no me gusta entregar algo malo, ni tampoco descuidar mis obligaciones. Entonces, yo creo que eso también te va a jugar muy en contra o a favor, dependiendo de cómo seas tú. Si bien, como es cierto que les comentaba, tu entorno sí determina tus oportunidades, pero solamente tú decides cuáles tomar y cuáles no. La educación también te va a entrenar para decidir mejor. Tenemos incluso una base constitucional, tiende la educación como un medio para integrarnos de forma funcional y sana a la sociedad. Es por eso que pues, tenemos el tema de los símbolos patrios, los honores a la bandera, pues de ser inclusive limpios, de ser organizados, de leer. En las escuelas públicas pues también tienen programas nutricionales. Si ustedes lo analizan de una manera crítica y objetiva, la realidad es que el sistema está de alguna manera enfocado en hacernos individuos, pues de alguna manera funcionales, ¿no? Inclusive pues hay orientaciones dentro de las escuelas, hay psicólogos, todo esto con la finalidad, pues, de formar individuos sanos. Yo sé que la escuela, a final de cuentas, no te va a hacer un individuo de alguna manera destacable, moralmente o no, porque pueden haber personas, con muchos recursos económicos que, pues, terminen haciendo cosas malas, que terminen dañando a la sociedad, tanto como lo puede haber personas sin recursos económicos que van a terminar haciendo lo mismo. Y eso, pues, también ya depende de la calidad moral de tu familia, de tu entorno, como les decía, que es el que propiamente te da, pues, una psique que desarrolla tu personalidad, tus, gustos, tus aficiones, pues, demás, ¿no? Digo, puedes crecer teniéndolo todo o no teniendo nada, pero lo que aprendes tarde o temprano te va a servir. Entonces, digo, si lo tienes todo y, pues, puedes aprender una habilidad, pues qué mejor, porque inclusive puedes optimizar un proyecto y hacerlo crecer. O al revés, si no lo tienes nada, pues gracias a tu capacidad intelectual puedes llegar a tener muchas cosas. Y se los digo honestamente, yo he visto gente que viene de pueblos muy recónditos en la Ciudad de México, que después de no tener nada, después de trabajar en mercados, en rastros, en lugares donde pues personas jóvenes no deberían de estar propiamente, digo, tanto por la Constitución como por las NOMS, la Ley Federal del Trabajo, y terminan teniendo empresas muy exitosas. Entonces, ese cuento de que solamente si tienes dinero vas a tener dinero después, tampoco es cierto. No quiero que se lo crean, yo quiero que ustedes entiendan que pueden formar sus oportunidades. Y pues bueno, también agregar algo más, porque esto también puede ser un caso común si estás escuchando este podcast. Y ahorita no estudias porque te dices a ti mismo que no sabes qué estudiar o pues quieres pensarlo más, quiero decirte algo con mucha honestidad. Está bien no saberlo, pero no está bien usar eso como excusa para quedarte inmóvil. Si no sabes qué estudiar en una escuela, aprovecha ese tiempo para conocerte, para entender qué te gusta y qué se te facilita, qué odias, sin qué es bueno y en qué no. Y sobre todo, pues, también puedes aprender por tu cuenta. No necesitas una escuela, puedes aprender en YouTube, inclusive en podcasts como este, puedes aprender cosas de experiencia de las personas que ya lo hicieron y que, pues, que probablemente tú quieras estar en su lugar, pues aprende también de ellos. Conócete trabajando, conócete intentando, conócete regándola, porque también de eso aprendes.
porque nadie descubre lo que quiere, hacer de su vida pensando, se descubre haciendo. Yo, les puedo decir que, digamos, profesionalmente, únicamente ejerciendo el derecho, pude entender a qué me quería dedicar. Por su parte, pues, yo con la idea del banco pensé en salir y dedicarme al derecho bancario, pero la realidad es que vi que no me interesaba tanto, o al menos no de la manera en la que yo pensaba. Entonces, pues, es algo importante, ¿no? Aparte de eso también, por ejemplo, no estás obligado a morirte ejerciendo lo que estudiaste. También tienes que tomar eso en cuenta. Puede que estudies ingeniería y que te dediques a poner tortillerías. Y eso, por ejemplo, la otra vez vi una noticia de un ingeniero que puso tortillería con figuritas y todo. La realidad es que le fue bien. Puedes estudiar una cosa y trabajar de otra. Digo, yo, por ejemplo, estudié, como les contaba, Derecho. Y pues yo aquí estoy, digamos, de alguna manera ejerciendo un hobby, contándoles mis experiencias como un creador de contenido, pero al final de cuentas también lo veo yo como una oportunidad de empleo, de autoempleo para mí. Entonces, pues, como les comentaba, no es necesario que tú hagas algo toda la vida, e inclusive eso te va a hacer mejor, porque este es un diferenciador. Actualmente, en México, yo no he visto otro creador de finanzas personales que también sea licenciado en Derecho, y pues eso está muy cabrón, que tengas un diferenciador, que puedas hablar de temas más claros, sobre todo que los otros creadores de contenido, digo, yo he visto algunos videos donde otros creadores se pueden decir unas cosas que de verdad son peligrosas y sobre todo porque les informan a ustedes, porque ustedes se las creen y ustedes las hacen pensando que son reales, cuando pues no es así. Por ahí hay un creador que yo inclusive antes de estudiar lo veía un poco y yo no lo veía de la misma forma en la que lo veo ahora. Es un cuate que se dedica a hacer como redes donde se depositan dinero y demás, y de esa manera engañan supuestamente, para tener líneas de crédito altas. Entonces, digo, pues, este cuate, la realidad es que los está poniendo en peligro, se puede configurar una delincuencia organizada, se puede configurar un fraude, y son años, años que pasarían en la cárcel. Inclusive, cuando se inicia la investigación, ya podrían estar en prisión preventiva hasta 2 años, en un delito que no fueran delincuencia organizada. Entonces, la realidad es que, sí hay que ver las cosas con cuidado y sobre todo tener responsabilidad de lo que decimos. Yo si en algún momento, pues, me he equivocado, intento corregirlo, intento mencionarles después que hubo una modificación, demás, porque también somos humanos, pero ya es diferente actuar doloso a actuar para, pues, tú dañar, porque al final de cuentas, pues, eh, las audiencias son las que lo sufren. Pues, desde luego, como les comentaba, yo puedo tener esta vista, este punto de vista, este diferenciador, porque a final de cuentas, tuve una formación y, pues, probablemente yo en algún momento diga: "No, pues, no quiero ejercer y me voy a dedicar a YouTube 100%, ¿no? Y pues, justamente por eso tampoco se trata de elegir la carrera perfecta, el punto es aprender una habilidad que te sirva, y desde luego una habilidad que te guste, que te enseñe a pensar, a resolver problemas, a comunicarte, a estructurar ideas o, pues, entender el mundo de alguna cierta manera. Eso es lo que te da valor, es lo que te hace adaptable y lo que te permite moverte cuando el camino cambia. Porque el mundo ya no funciona como antes, ya nadie hace solo una cosa toda la vida, inclusive en las mismas carreras universitarias te mencionan que los enfoques son interdisciplinarios. Y esto porque no solamente tienes que ver el mundo desde una óptica. Si lo ves desde más ópticas, créeme que vas a obtener mejores resultados. Mientras más herramientas tengas, menos dependas de una sola opción, va a estar mejor. Así que si no sabes qué estudiar, no te paralices, empieza por algo, muévete, aprende. El peor error no es elegir mal, sino es no elegir nada. Bueno, retomando el punto del sueldo, aunque ganaba más en un trabajo donde solo me pedían la prepa, no me arrepiento de haber estudiado, no me arrepiento de haber cambiado de empleo y, pues, sobre todo, yo entiendo que como empleado no alcanzaba lo que necesitaba. Como creador y emprendedor tengo algo que me llena y eso es más fuerte que cualquier dinero y, sobre todo, como les comento, no hablo de dinero, hablo de superación personal y tengan muy, muy claro algo, y es que cuando te superas, eventualmente el dinero va a llegar a ti. Tú vas a traer el dinero, no es cuestión, por ejemplo, de decretar y cosas de esas que dicen en redes.
sino es una consecuencia de tus actos, de que vas a ser bueno en algo y naturalmente eso va a llegar a ti. Si estás en el punto de la escuela, sigue estudiando, se puede estudiar y emprender al mismo tiempo. Cuesta mucho, sí, la realidad es que sí, que no es lo mismo decirlo teniendo privilegios, porque hay privilegios muy sencillos que se tienen, ¿no? Y no se analiza. Pero incluso no teniendo privilegios se puede. Yo he visto ejemplos muy cabrones de compañeros que a veces no tenían ni para comer, que yo les compraba la comida, que yo les daba algo de tomar y mis compañeros lo lograron. Y pues sí cuesta y cuesta más, pero la única persona que sabe cuánto está dispuesto a sacrificarse eres tú. O sea, solamente tú. Nos han vendido muchos discursos sobre que los ricos se mantienen ricos y que estudiar garantiza dinero, pero la vida da muchas vueltas. Yo he tenido todo, tal vez no en excesos, algunas cosas sí, y pues también he llegado a no tener nada. He llegado a comprar sin fijarme el precio de las cosas y también he llegado a contar los centavos. Entonces, lo único que te mantiene firme es la constancia, la mesura y la disciplina, y solamente eso, pues, te va a llevar a algo positivo en la vida. Quiero repetir la idea central, pero desde otro ángulo. La escuela no está diseñada para hacerte rico, está diseñada para darte criterio, lenguaje, estructura mental y capacidad de resolver problemas. También importante, y para cerrar, pues el dinero no te lo da un título, viene de lo que tú haces con lo que sabes. Y si estás frustrado actualmente, si sientes que estudiaste para nada, si ves que otros ganan más que tú sin haber pasado por lo mismo, déjame decirte algo con toda honestidad. No estás atrasado, estás en tu proceso. El error no es haber estudiado, el error es pensar que ahí terminaba el camino, porque la carrera no es el final, es el punto desde donde decides si te quedas esperando o empiezas a construir un patrimonio, tanto si decides ser empleado o si decides crear, ya sea pues tema de creación de contenido, tema de emprendimientos, demás. Porque pues nadie te paga más solo porque sabes lo que sabes. Te pagan por lo que resuelves y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta para tus emprendimientos. Te van a pagar por lo que resuelves, por lo que creas o que tú aportes valor, por el valor que tú generas. Y esto es fundamental porque ese valor que tú aportes lo vas a aportar con base en lo que aprendiste, en lo que te has formado en tu experiencia. Y cierro con esto para que se quede contigo. La escuela no te debe dinero, la vida tampoco. Pero si usas lo que aprendiste, puedes cobrar caro el no rendirte. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse al podcast. La realidad es que me apoyan muchísimo suscribiéndose. También los invito a ver mis videos en YouTube, seguirme en TikTok, comentar lo que les parece. Y pues sobre todo les agradezco por la forma en la que me apoyen, ya sea reproduciendo, comentando, compartiendo. Todo esto, créanme, para mí que es muy valioso y pues también me dan más ganas de seguir creando y seguir produciendo cosas para ustedes. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast. Cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima.